Hola, muy buenas tardes. Hola, Hola, Sara. Aleja, hola. Listo, creo que ya estamos por aquí viendo algunos invitados. Si quieres, vamos acomodando la presentación. Ay, hola, tan puntuales, qué felicidad. Sí, están súper puntuales, la verdad. Qué rico, muy rico. Yo voy a poner por acá ya mi presentación y los voy saludando mientras eh, llegan los otros. Bueno, mientras tanto, mientras se conectan las otras personas, mientras carga la presentación, quiero que por ahí me pongan en el chatcito si me escuchan bien, si ven bien las imágenes, para poder ir como haciendo todos los ajusticos para que empecemos súper en punto y le demos como reconocimiento a la puntualidad. Qué bueno, buenas tardes a todas las personas de Perú, que por acá veo que hay varias personas del Perú. Bueno, chicos, empiénsenme por favor a decir si me escuchan, si no me escuchan, que es importante para nosotros ir coordinando esto antes de empezar. Entonces ustedes ya que llegaron tempranito, pues nos van a ayudar a que esto quede como perfecto para que cuando arranquemos se vaya solo. Bueno, vamos a esperar un momentico que sea la hora en punto para que hagamos como la bienvenida de todos. Mientras tanto, vamos ajustando aquí algunas cositas desde la plataforma y compartiendo el link con las personas que apenas están ingresando o que de pronto se conectaron de pronto muy tarde. Entonces, les vamos a enviar directamente el link para que entren a la sala en vivo. Entonces, vamos a estar por aquí haciendo algunos ajustes mientras llega la hora de iniciar. Bueno, por aquí nos preguntan si hay micrófono para ustedes. En esta plataforma tenemos habilitado solamente el espacio de chat para las preguntas, para hacer que de pronto las conferencias sean bastante fluidas y dejemos las preguntas para el final y en este formato podamos responderles de una manera más amplia. También vamos a hacer más adelante algunas encuestas y algunas preguntas que les va a estar haciendo la doctora Sara y desde esta cajita de texto nos van a ir dando su respuesta. Bueno, perfecto. Por aquí ya me dicen que sí me escuchan bien. Eh, Vamos a abrir esta presentación por acá. La voy a ir poniendo. Me dicen si la ven también, por favor. Y le damos los 5, faltan todavía 10 minuticos para comenzar. Démosle también como todo este espacio a, a las personas que se van conectando. Ya vamos 71 pues, personas que estamos en la charla. Igual tuvimos una inscripción muy grande. Muchísimas gracias a todos. Aproximadamente 400 personas se inscribieron a esto. Entonces vamos a darle un espaciecito para que puedan continuar con nosotros y no se pierdan nada desde el principio. Listo, perfecto, qué rico. Qué bien que se observan. Bueno, por aquí les voy a seguir haciendo preguntitas mientras entramos para que vayamos entrando como en bastante como materia del tema. Y es que de pronto me cuenten un poco sobre esas expectativas que tienen con la charla y que al final pues vamos a tener un espaciecito de preguntas para que ustedes también puedan como
tener respuestas y poderles cumplir las expectativas de todas esas dudas que ustedes puedan tener. Saludos a Guatemala, vemos personas de Perú, de Guatemala, de muchas partes de Latinoamérica. Eso para mí y sé que para todos mis compañeros es un honor poder tenerlos por acá, de Bogotá, México. Qué chévere, eso me alegra demasiado, demasiado, demasiado. Bogotá. Hola, Sandra. Sandra, todavía no hemos empezado, estamos esperando los 7 minuticos para empezar muy en punto. Mientras tanto, estamos conversando por acá. Ay, Vanessa de España, conociéndolos un poquito. Realmente yo soy una gran apasionada por la docencia. Me encanta ver a la gente frente a frente, a la cara, porque creo, pues obviamente una persona que es apasionada por estudiar el vínculo y relacionamiento, esa parte del contacto es muy importante. Entonces, como hoy, lamentablemente a ustedes, que son los participantes de esta charla, no los puedo ver a la cara, pues voy a empezar a saludarlos por acá. Saludos desde Costa Rica, Valeria, qué rico conocerlos. De verdad que es un gran honor para mí poder como acompañarlos, compartirles esta pasión. Ay, bueno, Chile también. Las sesiones van a estar, les vamos a grabar. Vamos a estar grabando todas estas sesiones, sus preguntas, participaciones, incluso les vamos a poner unas pequeñas encuesticas al final de las charlas para que ustedes las puedan diligenciar y podamos saber como mucho más acerca de los intereses que ustedes tienen, porque vimos que hay un alto interés en la temática que estamos compartiendo hoy con ustedes. Bueno, por aquí también, Cintia desde México, qué rico. Panamá, bueno, primero que ve Panamá, William, bienvenido, qué rico que estás desde Panamá por acá. Espero que todos estén cuidando mucho, aprovechando mucho todos estos espacios para estar como demasiado conectados con ustedes mismos y como que reinventarse mucho y llenarse como de mucha potencia para que cambiemos un poquito esa relación con nuestro ambiente, con nuestros animales. Saludos desde Venezuela, con mucho gusto, Sandra. Bueno, entonces eso yo creo que es lo que más podemos como rescatar de todo esto, y es entender que tenemos un espacio para la reflexión, para la introspección, y hoy espero que a través de esta charla, que para mí estudiar este tema ha sido muy, muy introspectivo, saludos desde Guatemala, de entenderme mucho como humana, de entenderme como miembro de todo este reino animal y cuál es este como papel que jugamos tan importante los seres humanos dentro del relacionamiento, del habitar esta tierra y cohabitarla con muchos animales. Por acá me dice Judy que el contacto con animales es muy importante para poder establecer, conformar de manera asertiva la comunicación con nuestros animales de compañía. Increíble, Judy, claro que sí, tienes absolutamente toda la razón. Aquí lo vamos a ver y yo se los voy a intentar explicar desde una forma supremamente sencilla, con muchos ejemplos, y que ustedes puedan como entender que esto que se ve como tan simple, de verdad, tiene mucho más fondo del que creemos, mucha más historia, independientemente que esto sea un tema que en este momento nos llame desde la innovación, desde la diferenciación. Es un tema que ha evolucionado con nosotros, nos acompaña. Yo le llamo a esto no es un término realmente científico, pero yo lo llamo como una conciencia evolutiva, una conciencia que nos viene acompañando evolutivamente y como desde nuestros ancestros, muy ancestral, muy bella, de la cual nos desconectamos en algunos momentos como especie, pero, he aquí las cosas bonitas, porque yo creo que lo que más me gusta es dar todo desde el positivismo, desde el amor, y de poder estar como con muchas esperanzas. Es que estamos volviendo a recordar este tipo de cosas y eso para nosotros es supremamente importante. Saludos para Brasil. Karen, buenas tardes. Verónica, ¿cómo estás? Entonces realmente creo que esta temática no solamente nos va a ayudar para entender el relacionamiento con nuestros animales de compañía, sino que también nos va a ayudar muchísimo a entender ese rol que tenemos como miembros también del reino animal.
Yo con todo el amor y con todo el respeto a todas las personas que les doy charlas previamente a empezarlas, les pido que con mucho respeto y con mucho amor me permitan llamarles animales. Yo me siento animal, yo me siento orgullosamente parte del reino animal y creo que el, el entenderme como parte del reino animal me reconectó con un montón de esas cosas, de esa memoria ancestral de las cuales le hablo, de esa parte como innata, de esa parte intuitiva, de esa parte instintiva que nos hace cuidar, cohabitar todo este tiempo con los animales de compañía. Entonces, espero que les guste. Bueno, vamos 126, ya casicito vamos a empezar. Faltan 2 minuticos. Faltan 2 minuticos apenas. Faltan 2 minuticos. Alejandra, tú me dirás si empezamos en punto, si esperamos 3 minuticos, porque realmente me encanta premiar la puntualidad. Me encanta poder como reforzar de forma positiva las cosas buenas que hacemos. Pero sin lugar a duda también este espacio me encanta porque puedo interactuar con ustedes, porque durante la charla me voy a desconectar un poquitico del chat porque yo empiezo a hablar de esto y mejor dicho es como que me conectaran con algo y pues no puedo estar pendiente del chat mientras estamos conversando porque, mejor dicho, se me juntan dos pasiones, hablar y compartir con ustedes y el tema que nos trae hoy aquí a compartir. Alejandra, desde México, bienvenida. Bueno, mientras pasan estos ya casi un minuto, le voy a contar primero, por acá nos escribe Molinero, nos pregunta si hablaremos sobre temas de legislación y reglamentación. Para este ciclo no hablaremos directamente de este tema, pero sí lo vamos a tocar en la conferencia del sábado 16 de mayo, que está a cargo del doctor Julio Aguirre, que vamos a hablar de los delitos en cuarentena y la visión desde la unidad forense veterinaria. Entonces aquí vamos a hacer como un análisis de todas estas cosas que han venido sucediendo y cómo la legislación y la reglamentación entra a jugar un papel bastante importante en estos espacios. Entonces ahí lo tocaremos por encima. Yo creo que ya podemos ir empezando. Pues lo primero será darles la bienvenida a todos, agradecerles por acompañarnos en este espacio, agradecerles a ustedes por la acogida que ha tenido esta invitación a Cátedras Forenses, pero también agradecerle a la doctora Sara por unirse a esta iniciativa, por estar siempre presente como en estos espacios donde tocamos el tema del relacionamiento humano-animal. Esperamos contar con ustedes en todo el ciclo. De verdad que son profesionales bastante calificados y pues grandes seres humanos que nos van a aportar muchísimo en todo este proceso. Les recuerdo que al finalizar el ciclo van a tener la oportunidad de certificar su participación. El certificado tendrá un costo de $15 y lo podrán pues cambiar a su moneda local y más adelante les estaremos enviando las indicaciones para realizar el certificado. También queremos contarles que nuestra próxima charla será el sábado 9 desde la unidad forense y que vamos a hacer una aproximación al perfil criminológico del maltratador de animales de la mano de un criminólogo bastante teso que nos ha venido acompañando en varios procesos en la ciudad de Medellín y es el criminólogo Johan Domínguez. Entonces esperamos que disfruten bastante este espacio, que aprendamos muchísimo, que todas las preguntas que tengan puedan ser resueltas y nada, los dejo con la doctora Sara y cualquier inquietud vamos a estar pendientes. Bueno, ¿aló? Listo. Por aquí ya me voy a desconectar de ustedes del chat, por aquí me estaban saludando otras personas, Sandra, corporaciones por toda la parte del respeto y el bienestar animal, muchísimas gracias. Antes que comenzar esto, también quiero agradecerles a todos ustedes por la acogida, por el interés, porque realmente ver que se unen más personas a este tema es supremamente importante para todos nosotros, porque nos apasiona y no solamente nos apasiona, sino que después de habernos metido en esta pasión tan grande, nos hemos dado cuenta de la necesidad que este tipo de espacios se generen, porque se van a dar cuenta alrededor de que vamos hablando de esto, que
como les dije a los que estaban ahorita, estos son temas muy intuitivos, realmente más que uno llegar a tener un conocimiento ladrilludo, es como un despertar y entender y ser muy observadores y empezar como a despertar nosotros también esa parte animal, esa parte instintiva que hoy nos trae acá. Pues quería darle muchas gracias a todas las personas que me han invitado acá, Animal Defense, a Medicina Veterinaria Forense. Para mí es un gran honor no solamente entrar en este tipo de espacios, sino ser la telonera de personas tan tesas, de profesionales que admiro tanto y de los cuales yo también voy a estar ahí en esas charlas porque no me las pierdo nunca y siempre aprendo demasiado. Voy a empezar por algo acá. Voy a hablarles hoy, yo quise llamar la charla vínculos saludables específicamente porque yo soy médica veterinaria, por allí me preguntaban que cuál era mi profesión, yo soy médica veterinaria zootecnista, soy especialista en gerencia administrativa y técnica en intervenciones y terapias asistidas con animales. Desde ahí me he vinculado mucho a mi tema más pasional, que es la antrozoología, el vínculo y el relacionamiento humano-animal desde el bienestar animal. ¿Cierto? He trabajado todo lo que son procesos terapéuticos a personas con necesidades o requerimientos especiales, sea desde la parte física, mental, cognitiva y social, pero siempre haciendo procesos de investigación y sensibilización desde el punto del bienestar animal. Y me he llevado unas sorpresas increíbles alrededor y a través de la Fundación Instintos, que es la organización a la cual pertenezco, la fundación que también me permite hoy estar aquí y de la cual creo que he podido obtener todo este conocimiento, toda esta sensibilización. Entonces, nuevamente, millones de gracias también a la Fundación Instintos. Y vamos a empezar por esto. Les voy a contar un poquitico cuál ha sido mi bagaje en relacionamiento, en vínculo, y empezó hace más de 11 años. Soy parte de una clínica que se llama la Clínica Veterinaria Vital. Ahí empezó toda esta pasión por mi vínculo y entender que hay muchos vínculos diferentes que se generan alrededor de los animales de compañía, y creo que todos los que somos médicos veterinarios lo podemos entender y lo podemos ver cuando atendemos diferentes tipos de clientes a través de nuestros pacientes y vamos viendo cómo no nos toca solamente manejar ese paciente que es el motivo, la razón de ser por la cual estudiamos, sino que terminamos teniendo una relación directa y bien estrecha con esa persona que termina siendo realmente nuestro cliente y con el que por ahí empezó a crecer como toda esta pasión mía en entender el vínculo del relacionamiento. Es por eso que decido unirme a unos profesionales increíbles, 3 médicas veterinarias, una trabajadora social, para crear Fundación Instintos y empezar a estudiar todo este tema del vínculo del relacionamiento humano-animal. Ya llevamos 6 años en esto y pues vamos ahí en este mismo hilo, creando el Centro de Comportamiento Dog School, donde hacemos trabajo, modificaciones de conducta. Y pues otra de mis grandes pasiones es esta, la docencia a todo nivel. He sido docente universitaria y espero que hoy un poquito de ese recorrido que yo he tenido con mucha pasión, con mucho amor, que solamente voy como en la primera escaloncito, eh, les pueda gustar y que lo puedan tener con muchísimo amor. Vamos a empezar cuando hablemos de vínculo, vamos a hablar de cosas bien importantes y es hablarles de los diferentes tipos de relaciones que se generan entre las especies del reino animal. Como les decía a ustedes ahorita que estaban de pronto un poquitico antes conmigo, les contaba o les decía que yo siempre dentro de todas mis conferencias les pido la autorización a todas las personas que están conmigo que me permitan llamarles animales. Yo soy una orgullosa perteneciente del reino animal y creo que cuando entendí que hago parte de este reino empecé a dejar de ver las estructuras en forma de pirámide que nos han enseñado, donde el humano está en una punta y los animales están abajo, o donde el hombre está en el centro y los animales alrededor, que creo que es lo que ha generado la mayor cantidad de desequilibrios en esta relación. Entonces, por favor, si en algún momento les digo nosotros los animales o los animales humanos, me lo entiendan con muchísimo cariño, y también es un llamado que siempre hago a las personas que trabajan por el bienestar animal, y es entender que los humanos hacemos parte del bienestar animal, entonces que nos tenemos que tratar también con cariño, compasión y con compasión, tal cual trabajamos con los otros animales o los otros congéneres de esta especie. Entonces, cuando estamos hablando o empezamos a hablar de vínculo, que vínculo
a grandes rasgos lo que empieza a decir en algún momento, o si lo estudiamos con humanos, dice que es un beneficio mutuo de dos personas, una relación de beneficio mutuo en el que las dos partes de la relación tienen algún beneficio. Entonces, ahí es donde empieza a estudiar todo este tema de la antrozoología, si es lo mismo la relación que se genera entre un avestruz y una cebra, que se ayudan mutuamente, donde la avestruz siempre, al estar con su cabeza más altica, le puede avisar a la cebra dónde vienen los depredadores, y la cebra también puede ayudar a ella en los procesos de escape cuando hay un depredador cerca. Realmente no es lo mismo tener la relación que tenemos en la primera foto versus la que tenemos en la segunda foto. En la primera simplemente es un proceso de simbiosis. Yo te doy algo, recibo algo, pero no genera una vinculación emocional, que es todo lo opuesto, o todo lo opuesto no, lo que le falta a la foto que sigue. Y es que nosotros empezamos a generar unos vínculos afectivos, unos sentimientos, no podemos decir que definitivamente son sentimientos bilaterales, porque hay una gran parte en este momento, una discusión en el desarrollo psicoemocional de los animales, si son sentimientos o si son emociones, pero realmente pues se genera algunas relaciones de apego y tienen unas características muy importantes que ya se las voy a explicar. Cuando nos adentramos más en este tema del vínculo, ahí donde vemos un ser humano perteneciente también al reino animal y un perro, en este momento un animal de compañía, volvemos a estas imágenes que vuelven a ser como las dos otra pregunta dentro del proceso de la antrozoología. Y es que venimos conviviendo con animales de compañía, y llamamos animales de compañía y animales domesticados a un gran número de animales, pero no se genera la misma relación entre los animales que consideramos animales de compañía a animales que son animales de granja, animales domesticados, en los que podemos tratar o que se puede como clasificar como un aprovechamiento, ¿cierto? ¿De qué va a depender? Porque pues aquí les estoy poniendo el aprovechamiento, que es un aprovechamiento muy típico, que es el de la vaca, pero no podemos clasificar que sea vínculo o aprovechamiento específico a una especie. ¿Por qué? Porque podemos tener relaciones de aprovechamiento en animales de compañía como lo son el perro. Tenemos, por ejemplo, personas que tienen el negocio de la cría de perros. No me meto nunca en los términos morales de este cuento, para nada. No estoy en contra de las razas, no estoy en no me meto y ni no nos vamos a meter en esta discusión, pero el aprovechamiento puede verse entre seres humanos y perros en este ámbito. Ejemplo, yo tengo perros que crío o perros con los que también hago cacería, y no generar un vínculo psicoemocional, sino que puedo generar un aprovechamiento. Y también podemos ver cómo en la India se generan vínculos estrechos con animales de compañía, que son vacas, y no de aprovechamiento porque se consideran sagradas. Más adelante vamos a ver cómo este tema del vínculo juega una gran variedad, y cómo de una forma muy bella a mí los animales me han permitido enamorarme del animal humano, y es entender cómo podríamos abrir o ampliar a través de la experiencia que tenemos cercana de vincularlos con un animal, el potencial de generar vínculos con otras especies, ¿cierto? Entonces, vamos a a grandes rasgos a saber desde la parte científica cómo estudiamos el vínculo. El vínculo se estudia de tres formas diferentes, o de tres grandes rasgos diferentes. Estudiamos uno, que es el vínculo de convivencia, animales de compañía, los que conviven con nosotros, perros, gatos, mini pigs o ciertos animales que culturalmente que podamos tener, en donde se genere una relación de beneficio mutuo en la que se pueda probar que hay un placer, un nivel de apego, y que hay, o se ha demostrado que en esa relación de parte bilateral hay liberación de endorfinas, liberación de oxitocina en la relación y disminución del cortisol. Quiere decir, es una relación que nos hace sentir bien. No podemos decir que este vínculo de convivencia es extrapolable a la persona que vive con canarios.
que viven encerrados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es bidireccional. Puede ser que la persona sienta un vínculo afectivo sobre ese animal que tiene ahí, pero ese animal no tener ningún tipo de correspondencia con ese ser, entonces no estamos hablando de vínculo, porque el vínculo, como ya les dije, debe ser bidireccional. Entonces, la primera gran familia que se estudia del vínculo es esta, es las relaciones en la convivencia, animales de compañía, miembros de familia, porque aquí dentro de todo esto lo vamos a ver y vamos a tener este tema, así este concepto, los animales como miembros de familia. Empezamos a generar otro, hicimos el primer aplanamiento de este triángulo o de este círculo de ser parte pertenecientes del reino animal y ahora vamos a este segundo aplanamiento, es que somos miembros de familia, ¿cierto? Somos miembros de familia igual como mamá, papá, esposo, esposa, esposa, esposa o lo que queramos ver, pero somos miembros de familia igual que perro, gato o animales que tengan placer mutuo de la relación o beneficios mutuos de la relación, que no sea solamente la alimentación y el resguardo. Ojo, ahí lo vimos. Puede ser explotación, puede ser aprovechamiento y en unos casos, ya lo vamos a ver más adelante, puede ser no vínculo, sino algún tema más bien patológico. Yo les voy a explicar, cuando uno estudia medicina y los que son mis colegas veterinarios o médicos o psicólogos, se dan cuenta que, o vamos a ver siempre, hay un sistema para evaluar las patologías y es que vamos a empezar por conocer la salud en esa temática, entender cómo sería una relación normal o cómo sería una condición normal para que después de que entendamos muy bien cómo es esa condición normal, cómo es esa condición óptima, nos podamos ir a la parte patológica y tener un criterio de evaluación y valoración para tomar posturas o tomar ya posiciones críticas frente al tema. El otro tema que se estudia fuerte en el vínculo es el vínculo terapéutico. El vínculo terapéutico es cuando tenemos las intervenciones asistidas con animales, donde muchas veces el perro, porque principalmente se utiliza el perro, también está el caballo, son las dos especies más comunes, no estamos hablando de perros de asistencia, ni nada de eso, cuento perros e intervenciones asistidas con animales, donde el animal va de una forma casual y visita a una persona, como lo vemos aquí en la foto, puede ser una persona que está recibiendo un proceso, un tratamiento oncológico, o una persona que se encuentra en un asilo, o una persona que se encuentra en un sistema de responsabilidad penal, y esos dos individuos no se conocen, pero en la interacción que se genera en el momento o durante el proceso terapéutico, genera una relación de vínculo porque vuelve a generar esa relación positiva medible en las dos puntas de la relación. Nuevamente se libera oxitocina, se libera endorfina, se disminuye la producción de cortisol y genera una sensación de bienestar. Entonces ahí se estudia mucho el beneficio del vínculo y no solamente el beneficio, sino que se estudia el vínculo realmente entre humano-animal. Y por último, después de que estudiamos estos dos vínculos que son como positivos, vamos a ir a establecer el vínculo patológico, porque también hay vínculos patológicos. Hay patologías que se derivan del llamado vínculo. Aquí pues van a decir, pero ¿cómo así si vínculo? Me habías dicho que es positivo o negativo, pero pueden haber patologías derivadas del vínculo y patologías derivadas del relacionamiento. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar, siempre que hable de cosas no muy positivas con animales, voy a utilizar una referenciación gráfica, un peluche o algo así, por dos cosas. No es porque quiera cosificar los animales de compañía para nada, sino porque también nos hemos dado cuenta que en los perfiles criminológicos o en la criminalística, el mostrar acciones de daño o de maldad generan inspiración a otro tipo de personas. Es por eso que me imagino que todos en los lugares que están en México, en España, en Colombia, en todos los lugares pasa que cuando sale una gran noticia por redes sociales o por alguna parte, perro que, no sé, lo tiran en una bolsa al agua, empiezan a salir un montón de cosas similares y es porque los perfiles patológicos tienen también esa red de prender muchas ideas, entonces yo intento no inspirar por nada del mundo a través de mis imágenes, ¿ok? Y también por gran respeto a nuestros animales.
Para empezar a conocer la parte del vínculo, les voy a decir, siempre que estudien vínculo van a ver una alta relación del humano con el perro. No quiere decir que el vínculo y la antrozoología solamente se dedique a estudiar la relación con el perro, pero es su eje central, porque el perro es el único o el animal que tenemos en interacción que ha coevolucionado con el humano, que tenemos más historia en la coevolución de estas dos especies que se ayudan a evolucionar mutuamente y que realmente para convivir con el humano, un animal en un tiempo récord evoluciona genéticamente para convertirse en otro completamente opuesto. Estoy segura que si yo siempre digo esto, estoy segura que si trajéramos un extraterrestre, alguien que nunca ha visto los perros y le ponemos esa fotico que ven ahí y ve un chihuahua, un bulldog francés y ve un lobo siberiano, nunca va a creer que son una misma especie animal, va a pensar que todos pertenecen a especies diferentes. Entonces miren, y que vienen solamente de un antecesor que son los lobos. Eso es bien raro, bien loco. Y en el momento que tenemos la oportunidad de a través de la tecnología de estudiar el ADN, nos damos cuenta que los perros vienen de una sola especie de predecesor, que es el lobo gris, ¿cierto? Principalmente del lobo gris. Antes de toda esta evolución del ADN estudiábamos desde otra forma y estudiábamos por formas de los cráneos, por un montón de cosas, pero las formas de los cráneos de los chacales, de otros caninos son muy diferentes. Entonces, bueno, la llegada del ADN nos dio no solamente esta respuesta, sino que nos empezó a generar esa gran pregunta. ¿Cómo todas las razas de perros pueden llegar a ser tan diferentes? ¿Cómo pueden evolucionar en tan poquito tiempo, tan rápido? Entonces yo les voy a contar rápidamente cómo fue esa curva de evolución y cómo, por eso les voy a decir, cómo realmente, por eso es lo que yo llamo que no es un término científico, es un término que yo tenemos como esa memoria evolutiva de vínculo, de amor, de relacionamiento, que les vamos a poner unos nombrecitos ahorita, y es que hace 40 millones de años empezó el primer predecesor de los perros, que es el miasis. De ahí 25 millones de años después, vayan haciendo sus cálculos en la cabeza cómo se van acortando los tiempos y cómo va evolucionando de rápido esta especie. Llega el Sinodictis, después 10 millones de años llega el Tormacus, ahí van viendo que ya empieza a tener forma de más de perro que de lobo, pero realmente evoluciona al perro. Y hace 2 millones de años empieza también a aparecer el Homo erectus, ¿cierto? 200 años, 200.000 años atrás, viene el Homo neanderthalis y empieza en esa misma línea a existir el lobo gris, ¿cierto? Ahí empezamos como las dos especies a caminar, pues como los dos principales miembros de nuestra evolución. Como sabemos, existían otras especies de humanos, pero todas se extinguieron, solamente quedamos los Homo sapiens. Y eso empieza a pasar hace 100.000 años. Hace 100.000 años simplemente todas las otras especies de humanos se extinguen, solamente queda el Homo sapiens, y es ahí donde empezamos a generar un muy buen vínculo con los animales. Y hay otra gran pregunta: realmente entre todos los grupos de humanos o de homos que habían, de Homo neanderthalis, Homo erectus, se queda solamente el Homo sapiens, que somos nosotros, y es la única especie o la única línea de Homo sapiens que empezó a tener relación con el lobo gris. Después de esos 100.000 años en una relación muy bonita, que aquí se le llama la parte de self-domestication, y es que los lobos, es una teoría, es la teoría como que más pues, se combina, aunque hay varias por ahí, de eso les voy a contar y les voy a decir siempre, esta es como una, porque hay varias, pero hay una que es la más aceptada y se va alimentando de otras, y es que el Homo sapiens, cuando todavía no se había radicado en un solo lugar, eran cazadores de grupo, y los lobos son cazadores oportunistas, unos cánidos cazadores oportunistas, algo muy parecido a lo que hace la hiena con el león, que es el caza. Yo robo o yo puedo ser carroñero de lo que tú dejas, pero intentamos espantar al depredador directo para nosotros alimentarnos. Y se empieza a creer que un grupo de humanos siempre va a ir perseguido por un grupo de perros.
En ese momento, en la capacidad de observación de esta especie increíble de animales que somos los humanos, nos damos cuenta de esto y empezamos a no competir con esta especie, sino que la empezamos por parte de una cooperación. Ahí simplemente era una simbiosis, como lo vimos adelante. Yo te dejo comida porque los humanos se dan cuenta que cada que hay un grupo de lobos que los persiguen, hay otros depredadores que no se acercan. Entonces empieza una relación de simbiosis, pero de ahí en adelante empieza lo que se llama la self-domestication, que es una domesticación que se cree que comienza por el lobo, que no comienza por el humano. Y es que estos grupos, ustedes saben que los grupos de lobos vienen de grupos familiares, no es que se juntan cualquier lobo de cualquier parte y hacen una manada, sino que realmente son grupos familiares estrechos y empiezan a seleccionar o a no sacar de la manada para conformarla los lobos que tienen comportamientos afiliativos y comportamientos no violentos con los humanos. Y ahí empiezan a mantener un comportamiento que es de lo que más nos gusta de los perros y lo que más nos mantiene conectados con ellos, y es que mantienen unas características como de cachorro, ¿cierto? Esos lobos dejan de ser el lobo maduro, serio, que le ayuda a la luna, que es un poco de miedoso para nosotros, para ser ese perro juguetón que inmediatamente que madure fisiológicamente continúa teniendo esas características de cachorros, ¿cierto? Y es ahí donde desde hace más o menos 35 a 18.000 años empiezan los protoperros. Los protoperros es como lo pre a las razas que hoy conocemos. Hace aproximadamente 14.000 años tenemos nosotros ya las razas de perros establecidas, y resulta que realmente hemos encontrado, aquí les pongo algo muy bonito, porque aquí estamos desde la parte de América Latina, y nos encontramos que la relación de nuestros ancestrales también tenían relaciones con los perros. Los perros América no llegaron con los españoles. Los perros América llegaron aparentemente con el congelamiento del estrecho de Bering, no lo se tiene muy claro, pero aparentemente con eso. Y aquí teníamos tres razas que son autóctonas de América, que son el Xoloescuincle, que es el perro sin pelo de México, el perro sin pelo del Perú y el Chihuahua. Y resulta que la relación que se tenía en América y en Mesoamérica con estos perros era muy diferente a la que se desarrollaba en Europa. En Europa las razas se empiezan a desarrollar por los usos zootécnicos que les dábamos, de acuerdo a cómo cazaban, de acuerdo a cómo nos ayudaban a nosotros, y iban generando como esa relación de vínculo. Alexander, exactamente, la característica que te estoy diciendo que los perros mantienen comportamientos de cachorro se llama neotenia, ¿cierto? La neotenia es la característica que tienen los perros que independientemente de su edad fisiológica adulta se mantienen con comportamientos de cachorro. Pero les quería compartir esto muy bonito que ha sido parte de una investigación que hice en toda esta línea de evolución del tiempo, y me llamó mucho la atención que nuestros ancestros americanos no utilizaban el perro, eran los acompañantes emocionales para trascender a otros mundos, y eran quienes les enseñaban de lealtad. Y eso empezó a darse cuenta por unos manuscritos que habían, y porque los animales en sus momentos de muerte eran ritualizados exactamente con la misma importancia que se ritualizaba el humano que moría en esa época, o siempre que ibas a trascender te llevaban con tu amigo animal, y principalmente tu perro. Y a diferencia de lo que se encontraba en Europa y en otras partes, en América no habían, donde habían establecimientos indígenas, los restos de alimento nunca estaban roídos por perros, lo cual quiere decir que el perro no se alimentaba de las sobras, sino que nosotros en Mesoamérica y en América alimentábamos a los perros de forma prioritaria, o sea, los cuidábamos como unos guardianes de nuestro espíritu, de nuestro bienestar, y nos enseñaban de lealtad. Entonces, por aquí, ya cuando hacemos toda esa línea de tiempo, empezamos a ver y nos hacemos nuevamente esta pregunta: ¿qué nos hace convivir juntos y cambiar ese chip de una simbiosis? Y empezamos a generar un proceso de vínculo, ¿cierto? Adicionalmente, hace muy poco se empieza a dar cuenta, cuando empezamos a estudiar todo esto, la coevolución, el por qué, por eso esa diferencia en el comportamiento del lobo y del perro, porque hace mucho tiempo, y creo que
mucho no, poco tiempo, decíamos que la etología se estudiaba extrapolada del comportamiento de los lobos. Primero, teníamos un gran vacío. Los lobos en estado de libertad son supremamente difíciles de estudiar. Ellos tienen unos comportamientos sociales y unas cosas muy complejas de poderlos observar. Y segundo, pues son muy diferentes a los perros. Y decir que nosotros, entonces, perdón, estudiábamos el comportamiento de los lobos en cautiverio, ¿cierto? En cautiverio, y los estudiábamos con un pedazo de comida o con cosas que nosotros como humanos poníamos artificiales en su ambiente, y de ahí hacíamos como la parte del estudio de los perros y de sus desarrollos sociales, lo cual después también con el estudio de la genética y con el estudio del comportamiento nos dimos cuenta que no es, claro que sí, de ahí viene la teoría de la dominancia, muy revaluada ahora, y en los perros ya no se trabaja con la teoría de la dominancia, y ya les voy a decir por qué se cayó esa teoría de la dominancia. Esa teoría de la dominancia se cae porque decir que estudiamos los perros con base a los lobos en un espacio que está encerrados y con elementos que les ponemos adicionales, sería lo mismo que decir que para estudiar el comportamiento de los humanos vamos a estudiar los babuinos o los chimpancés, que tenemos la misma diferenciación genética que tienen el perro y el lobo, y nosotros y el chimpancé un 1.8%, eso no es mucha diferenciación genética que tenemos entre estas especies, y que los íbamos a estudiar encerrados, o que para estudiar el comportamiento de los babuinos vamos a estudiar un grupo de humanos en unas cárceles, y que ahí vamos a sacar la teoría del comportamiento. Entonces realmente eso se reevaluó, empezamos a entender también, entonces nos empezó a interesar cómo aprendía un perro, la parte cognitiva del perro, porque nos empezamos a dar cuenta que independientemente que el lobo y el perro tuvieran una diferencia de un 1.2 o 1.8% en su diferencia genética, y que el humano con el chimpancé tuviéramos 1.8 también o 1.2 de diferencia genética, hay más similitud en los procesos cognitivos y de formación social entre el perro y el humano que entre el perro y el lobo y el humano y el chimpancé. Y que entre estas especies, antes se estudiaba mucho la parte cognitiva del chimpancé para también entender procesos evolutivos de nosotros, pero nos dimos cuenta que los cachorros, desde que nacen sin tener una socialización previa, tienen un instinto cooperativo con el humano, lo cual no se desarrolla con el chimpancé. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que esta historia cambió, y vuelve la gran pregunta que por aquí me decían, ¿cómo ha cambiado? Estamos intentando realmente todavía responderla. Ahí vamos en la interrogante, porque cuando también vamos a ver, porque aparte de que el lobo se volvió perro, todo este cuento, dentro de todas las historias previas, el lobo siempre es el villano de la historia. Acuérdense, nos robaba, nos atracaba a mano armada con esos dientes tan fuertes. Realmente, cuando el lobo, el villano, pasa a ser el mejor amigo del hombre. Entonces ahí, esto será que corresponde ahí, como se los pongo, la enfermedad mental de Estocolmo, que es que usted se enamora de su agresor. No. Entonces, realmente, ¿cómo pasamos de ese terror al odio? Y aquí empiezan a surgir unas teorías que te voy a decir por acá. Lo primero es que los seres humanos tenemos también genéticamente, por nuestro comportamiento, somos animales, tenemos conductas que son netamente instintivas, y hay un instinto que tenemos nosotros, liberadores maternales. Es un instinto liberador maternal que nos implica o nos lleva a cuidar, a cuidar, a cuidar, a querer, a eso que sentimos como más vulnerables, especies que sentimos más vulnerables, y es ahí donde vuelve y toma fuerza esta parte de la self-domestication, y es como los perros en su evolución van viendo eso y van conservando esas conductas neoténicas o esas conductas infantiles para estar todo el tiempo de parte nuestra, cerquita nuestra, y empezar a generar ese vínculo, y de ahí empieza otra cosa que es la antropomorfización, antropomorfización, ahorita se las explico muy bien, y es que vamos empezando como a humanizar de no de una mala manera, pero empezamos a humanizar algunas otras cosas, o a generarles emociones, o generarles o adjudicarle cierto tipo de condiciones de pensamiento, emociones o sentimientos a otras cosas o a otros animales, disculpen, a otras especies similares a los de los humanos, y a medida que vamos haciendo esa
ese traslado de conceptos como muy humanos a otras especies animales, reforzamos positivamente todo el tiempo eso que se parece a nosotros. Miren que cuando nosotros hablamos de vínculo y relacionamiento, nosotros valoramos excesivamente el comportamiento humano que tiene un perro. La parte de la empatía, la parte, no sé, por ejemplo, cuando un perro se para en dos patos y hace un truco que se le parece a un humano, y es porque realmente valoramos esa conducta humana. Y es ahí también un papel muy fundamental que tiene el vínculo, y es que los seres humanos nos podemos volver a enamorar un poquito de los humanos, cuidarnos más como especie, querernos más como especie, conservarnos más como especie con los valores que tenemos que tener, si tenemos conciencia un poquito de esto que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde les venía a decir, esta respuesta que por aquí me preguntaban que cómo o por qué cambia, tiene unos comportamientos en la historia súper grandes, y está ciencia, cultura, la psicología, la etología, la antropología y la teología. La teología realmente, cuando hace 200 años generamos una teoría que es el antropocentrismo, o sea, que el hombre es el centro de todo. Eso fue hace 200 años, hicimos el ay, perdón, antropocentrismo, perdón. Y el antropomorfismo son diferentes. El antropocentrismo es cuando empezamos a decir o decimos, sacamos la teoría filosófica que el hombre es el centro de todo. Y fuera de eso, en esa misma línea se da el monoteísmo. O sea, empezamos a acabar desde el cristianismo todas las religiones diferentes a lo que nosotros creíamos, a lo que se cree en el cristianismo, y ahí se empiezan a caer todas las tendencias de vínculo que se venían trayendo de forma ancestral. Los griegos tenían como dioses a los animales porque tenían en ellos, reconocían ciertas cosas o ciertos aportes sociales, psicoemocionales, pero que se rompen en este momento, ¿cierto? Y también pasa en América, cuando está la conquista, nos mataban a nuestros dioses, nos mataban a todo eso. Entonces realmente el monoteísmo juega un papel fundamental en la ruptura del vínculo del ser humano con los animales, porque los pone en diferenciación, nos pone a nosotros como el centro del todo y nos pone en una pirámide de punta, ¿cierto? Lo otro, y ahí también empieza a crecer otra de las respuestas que les decía aquí, es el antropomorfismo. El antropomorfismo realmente es que a medida que somos un poco más conscientes, y también, o sea, todas las teorías o todas las líneas tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo del antropocentrismo y del monoteísmo es que nos rompen y nos ponen como por encima, pero al reconocer todas esas características humanas, nace o se hace más fuerte el antropomorfismo, y es lo que nos empieza a generar valor en que otras especies generen conductas humanas o les empezamos a atribuir pensamientos, emociones humanas. Entonces eso nos empieza a generar a nosotros una posibilidad de desarrollo empático, de empatía por el otro, y como les dije, reforzar positivamente todas esas conductas que van haciendo por selección y porque ellos han coevolucionado con nosotros, que ellos adopten más este tipo de conductas porque le facilitan su relacionamiento y su supervivencia con nosotros mismos, ¿cierto? Hasta ahí veníamos en la historia. Se habían quitado la historia de los animales en una parte importante. Esa es una ilustración original de la época de 1972. William Tuck es una de las personas más importantes, es un psiquiatra, y es el primero que vuelve a decir, ojo, la interacción con animales es supremamente importante, y más porque él tenía y él trabajaba en la parte de la psiquiatría. En ese momento en la psiquiatría o las enfermedades psiquiátricas se creían que no solamente eran maldiciones, eran un montón de cosas, y teníamos manejos muy rudimentarios que era quitarnos pedacitos del cerebro para intentar que estuviéramos bien, o también nos hacían algunos tipos de exorcismos. Pero él empieza a vincular los animales de compañía y empieza a experimentar o a tener evidencia científica de que el vínculo estaba siendo positivizaba el bienestar humano, o sea, generaba bienestar. Y es ahí, en ese lugar, donde vuelven, empiezan a creer
unos hilitos de las intervenciones asistidas con animales, realmente las intervenciones asistidas con animales vuelven y tienen una caída muy grande cuando encontramos los psicotrópicos, los medicamentos que como que tomamos para que nos reemplacen como la bioquímica de nuestro cerebro y no tengamos como enfermedades psicológicas y todo esto, pero llega otro momento en la historia, como les dije, lo bueno también trae cosas malas, y es en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial ya conocíamos como toda esta parte de la analgesia, psicotrópicos, y empezamos a tener una gran cantidad nuevamente de problemas mentales y psicoemocionales que no se podían curar con esto, y realmente los excombatientes de guerra que estaban alrededor de un perro o de un caballo generaban mayores índices de recuperación al lado de ellos, ¿cierto? Entonces, realmente, Oscar, ahorita te respondo esa pregunta de antropomorfizar y humanizar, es muy diferente. Y realmente en esta Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta de las intervenciones asistidas con animales y vuelven a coger el auge que tienen hasta ahora, ¿cierto? Se vuelven a desarrollar porque realmente encontramos que hay unos beneficios más allá que toda esa parte química, y hay un cambio brutal. Miren que apenas es desde 2014, en el 2014, cuando la iglesia Católica acepta que los animales tienen alma y que pueden disfrutar del lugar de los cielos. O sea, ya hay un cambio radical en el que todo esto empieza como a generar una culturización, porque recuerden que nosotros como seres sociales tenemos una gran influencia de la teología y de la ciencia en nuestras creencias. Y tanto la ciencia, los descubrimientos científicos, como la teología son variables en el tiempo. O sea, científicamente en algún momento la Tierra probada era plana, científicamente probada era plana, ¿cierto? O ahora es redonda, y formamos nuestros criterios de verdad con eso, con la cultura, con la ciencia y la teología, y eso es lo que realmente como que empieza a cambiar todo este tema. ¿Listo? Entonces este estudio desde la ciencia, desde la antropología y antrozoología es lo que nos empieza a maravillar mucho más con esto. Cuando ya encontramos todo esto, que sí, que tenemos vínculo, que todo el cuento, empezamos a decir, bueno, ya encontramos de pronto por dónde viene de parte del animal, pero aparte de ese instinto de querer cuidar, o de querer, este instinto maternal que tenemos nosotros para la supervivencia, que nos genera un vínculo extremadamente fuerte con nuestras crías por largos periodos de tiempo, porque una cría humana se demora muchísimo en madurar y depende mucho de su círculo, de su vínculo familiar, porque no solamente para desarrollarse el humano necesita comida y educación, sino toda esta parte del desarrollo psicoemocional para no generar patologías en el comportamiento social y ahí destruir nuestra especie. Entonces vienen las teorías de la biofilia y el apego. La biofilia dice que los seres humanos, como pertenecemos a la naturaleza y que tenemos una coevolución, que por más desarrollo científico y tecnológico que tengamos, no podemos arrancarnos de nuestras raíces. Tenemos una sensación de bienestar, confort y gusto por la naturaleza, que lo podemos ver. Ustedes siempre que le dicen, ay, no, se tiene que relajar, vaya, relájese, no le dicen, vaya, relájese a la calle principal de Nueva York de la moda, solamente para alguien que tiene un proceso de patología de compras compulsivas. De resto, porque ténganlo ahí, solamente estas excepciones funcionan para lo que vamos a llevar más adelante, patologías. Sino que realmente a casi todas, la mayoría de personas nos genera una relación muy positiva y nos genera una experiencia positiva el escuchar el agua, la naturaleza, los animales, y nos empieza a generar esa sensación de bienestar. Sin embargo, también dentro de esta parte de la biofilia puede haber una parte negativa, pero que se da por experiencias negativas. Si una persona se está ahogando en el mar, posiblemente le dé pánico el mar y no le funciona, pero esas son relaciones negativas, y como les digo, se van por el lado de la parte patológica. Estamos estudiando primero lo que es normal para poder determinar lo patológico, en lo que yo les voy a dejar solamente unos esbozos, porque los expertos son los ponentes que vienen a continuación, que no a la hora de tener sus charlas. Y lo otro es el apego. El apego es la otra teoría y es lo que nosotros empezamos a generar. El apego no es negativo, el hiperapego o el apego patológico sí. El apego no es negativo, es una condición natural que tenemos después de vincularnos positivamente con alguien,
generar lo que les digo, este nivel de endorfinas, y generamos una afinidad y generamos apego porque nos gusta estar con ese ser o esa persona, ¿cierto? El apego principalmente se estudió en personas, ahora también se estudia con los animales de compañía, es un apego que puede ser, que es mutuo, y realmente el apego, como les digo, en términos de lo normal, no es negativo. Y nosotros, como los perros, tenemos una capacidad social que es brutal y es de establecer relaciones sociales complejas. Independientemente que tú pases el mismo tiempo con dos personas, no vas a generar el mismo vínculo de apego o el mismo apego con dos personas. Con las dos personas. ¿Por qué? Porque tienes, así compartas bajo el mismo estímulo, bajo el mismo entorno, las dos personas van a generar sensaciones diferentes a ti. Entonces, eso también pasa con los perros. Los perros tienen la capacidad de formar relaciones sociales complejas, no solamente con otros perros, sino también con humanos. Entonces, ahí es que crecen y van creciendo los vínculos. Los vínculos pueden ser de mayor o de menor apego, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de vínculo en el relacionamiento humano-animal que se estudian, se clasifican de formas diferentes. Yo lo clasifico normalmente en de una forma fácil porque el vínculo también puede ser desequilibrado, ¿cierto? Por ese apego, si es patológico, si no es patológico, y se los pongo en tres posturas. Uno es el apego o el vínculo utilitarista, cuando yo uso un animal para mi beneficio, para mi satisfacción. Se puede generar un vínculo de apego por parte del animal porque el animal definitivamente en las relaciones que tenemos genera un apego por mí, pero puede no ser tan beneficioso para ese animal. Ejemplo, cuando tenemos, no en todos los casos, y aquí lo voy a decir, conozco criadores que mantienen las razas y los quiero, los defiendo porque la verdad hacen muy buen trabajo en mantener una raza, no la explotan, mantienen la raza. Y recuerden que no podemos tener una rabia por las razas porque los animales criollitos vienen de las razas. Y realmente existen los animales criollitos porque hemos hecho una reproducción indiscriminada de las razas. Entonces, digamos, voy a hablar de ciertas características del utilitarista. El criador que solamente utiliza los animales para ganar estatus, no solamente es en los perros, ocurre muchísimo más en los caballos. Ojo, esta relación utilitarista en los caballos es exagerada. Nosotros tenemos un vínculo de afecto con el caballo, pero hasta qué punto es afecto, hasta qué punto me da un estatus y hasta qué punto yo le genero bienestar a ese animal o daño por satisfacer un bien propio. O sea, tenerlo encerrado todo el tiempo en una pesebrera para que tenga un buen físico, salga muy bien en una pista, pero es un animal que en estado de libertad tendría otras condiciones completamente diferentes, y aquí se empiezan a generar ciertos tipos de trastornos en el comportamiento del vínculo, en el comportamiento del animal o en el comportamiento de ambos. Y ahí empieza a haber un vínculo que no es muy positivo. El tipo de vínculo humano-animal equilibrado es el siguiente. Es en el cual yo reconozco como humano que ese animal de compañía pertenece al reino animal, respeto su diferencia y con ese respeto de la diferencia genero una relación que nos genere beneficio mutuo, ¿cierto? No todas las relaciones, y por eso la voy a llevar al proteccionista, que es de la otra, y ahorita hablábamos de animalizar, y es lo siguiente. Antropomorfizar es simplemente generar una percepción y valoración de un comportamiento de tipo humano en otro animal, ¿cierto? Es valorarlo, verlo y que me guste. A todos nos encanta que el perro se siente y nos dé la mano. Eso no es un comportamiento cánido, eso es un comportamiento antropomorfizado, ¿cierto? Pero nos genera valor y al perro le trae un beneficio. ¿Por qué? Porque tú le dices, ay, no, tan lindo, qué belleza, fortalece el vínculo, los dos tenemos ese vínculo, y esa es la diferencia de la antropomorfización con la humanización, porque en la humanización yo, por ese extremado proteccionismo que tengo con ese animal, no le permito desarrollarse como una especie, como alguien de su propia especie, y no podemos clasificar tampoco en esto acciones, porque tengo muchas personas que me dicen, es que él lleva el perro en el coche, lo está humanizando, y yo digo, espérate, depende del contexto. Si está a las 11 de la mañana saliendo a caminar su perro, que es un perro ñato, que sufre de golpes de calor,
yo prefiero que esa persona lo lleve en un coche que lo lleve caminando, porque muchas veces por contextos sociales ponemos por encima el concepto del humano que no tiene la capacidad de evaluar más situaciones y poner por encima el bienestar del animal a su opinión, y estamos terminando maltratando a un animal. Es más maltrato en un animal llevarlo a las 11 de la mañana, a las 12 a hacer ejercicio, cuando su condición física no se puede, a que si se la facilita, lo llevo conmigo, hace parte de mi familia, pero en el resto del entorno del tiempo le permito ser un perro normal. Esa es la relación que debemos empezar a tener, y por eso es muy importante eso que estamos estudiando, saber cómo coevolucionamos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, pero cómo nos diferenciamos para poder entender las necesidades puntuales de uno y otro y tener una relación estable. Nosotros con los animales de compañía, como no sabemos mucho de ellos y como pues todavía no hemos cambiado del todo esa relación piramidal o circular donde el hombre es el centro del todo, creemos que nuestras necesidades son las necesidades del animal, y no, eso para mí es humanizar. Entonces, realmente es aquí donde empezamos a entender estos beneficios del vínculo, intentamos equilibrarlos, todos deberíamos de entender qué es un animal que viene a nuestras vidas, todos, pues aquí no culturalmente en la humanidad, cuando se va a tener un hijo, se hace un curso prenatal, se hacen un montón de cursos para saber con el pediatra, con el otro, pero realmente vamos a tener un animal de compañía, un perro, un gato, lo hacemos por gusto, no estudiamos de la raza, no estudiamos de la línea, no le hacemos un estudio filogenético, no sabemos nada y ¡trin! Tenemos un animal por gusto propio y desconocemos, y eso es como uno casarse, como hace tanto tiempo, donde simplemente usted conocía a la persona el día del matrimonio y usted no sabe si eso va a funcionar, si va bien o si va mal. Y el otro tipo de vínculo es un vínculo muy proteccionista. Ese vínculo proteccionista viene y también trae altos problemas de relacionamiento y altas patologías desde la conducta de la persona, y es un vínculo en que de cierta forma vemos el animal más inferior. ¿Por qué? Por eso es que lo sentimos vulnerable, débil, pobrecito, lo minimizamos, lo victimizamos. Nosotros no podemos seguir victimizando los animales, porque cuando uno victimiza un animal, no llega a una relación de respeto. Cuando tú victimizas, siempre vas a tener por debajo ese ser. Cuando tú reconoces y respetas, lo vas a poner a tu mismo nivel y vas a tener muchísimas relaciones o muchísimas herramientas para poder tener una relación de convivencia saludable. ¿Ok? Entonces, es aquí cuando ya estudiamos como todas estas características, cuando entendemos el maltrato y su relación con el vínculo, cuando el vínculo no es positivo. Realmente, cuando el vínculo no es positivo, que hay diferentes formas, porque hay el exceso cuidado, como los decía ahorita, el proteccionismo también puede generar patologías, y el desequilibrio en esta relación y en este entendimiento puede generar una de las patologías de maltrato que se tienen muchas, que es el síndrome de Noé o el síndrome de acumulación de animales, donde, como lo vemos en la primera foto, por una patología del ser que tiene esa necesidad obsesiva de acumular, de recoger animales, de tenerlos, por estarlos victimizando, y porque esa victimización y esa ayuda lo que le da es un autoconsuelo. Aquí yo no estoy pensando en el animal, estoy pensando en mí, en autoconsolarme, empiezo a generar una acumulación de animales que no tengo la capacidad de sostener, y empieza a disminuir el bienestar animal. Y recuerden que el bienestar no es solamente físico, ahora se habla mucho del bienestar social y de la medicina del comportamiento. Cuando generamos esos vínculos proteccionistas, muchas veces generamos patologías del comportamiento que generan dolores emocionales, como son el hiperapego, la ansiedad por separación, y empieza a crear en nosotros otro de los síndromes que más se paga, que es la fatiga compasional. Y es que aparte que acumulamos animales, empezamos a generar una rabia generalizada por la humanidad. ¿Por qué? Porque nos genera tanta frustración el uno hacer y ver que la situación del entorno no cambia, porque es que realmente tu punto en el que estás trabajando no es un punto de alto impacto. Genera una fatiga para ti, una fatiga compasional, otro síndrome, otra patología que no genera bienestar ni para ti ni para el humano, porque aquí va uno de los grandes mensajes que yo les dejo, y es que el único capaz de cambiar la realidad de un animal es un ser humano sensible y consciente. Mientras las personas que estemos trabajando por el bienestar animal
continuemos peleando con nuestra misma especie, la realidad del animal no va a cambiar porque ellos son un reflejo de nuestra especie, ellos conviven con nosotros y realmente se vuelven un reflejo de la situación real que nosotros como especie tenemos. Ahí que me hablan de las 5 libertades, me parece fenomenal, aunque ya los términos de bienestar están mucho más arriba, pero póngase a pensar cuánta población de los humanos no viven ni siquiera con esas mínimo 5 libertades, cuántos humanos tienen hambre, cuántos humanos tienen miedo, cuántos humanos no tienen techo, cuántos humanos no se pueden comportar como miembros de su propia especie, no se pueden relacionar. Esa es una realidad que tenemos y hasta que el hombre no genere esa sensibilización, no va a tener una real modificación de términos de maltrato o bienestar animal, porque recuerden que el bienestar y el malestar o el maltrato animal nacen del humano, no nacen del animal. Si sacamos al humano de la historia del animal, obviamente van a pasar algunas cosas por un momento, pero todos vuelven a un equilibrio cooperativo y de subsistencia, ¿cierto? Volvemos a un equilibrio. Entonces, el bienestar animal nace y termina en el humano consciente y educado. Por eso tenemos este tipo de charlas, porque les estamos diciendo, ojo a estas personas que decimos, soy proteccionista del animal, yo amo al animal, pero odio al humano. Si ustedes están en esa posición, los invito a que reflexionen un poco, porque estamos como rompiendo uno de los principales invitaciones del que yo les dije, es que se entiendan como parte del reino animal, trátense de forma compasiva, eduquen, y es por eso que desde Fundación Instintos una de nuestras principales estrategias son las intervenciones y terapias asistidas con animales, porque demostrando el beneficio del vínculo es como podemos interactuar. La persona que empieza a ver que un perro puede ayudarle cuando estuvo enfermo, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo hospitalizado, cuando estuvo deprimido, empieza a generar como una cultura alrededor de los animales, que es lo que nos falta todavía para poder legislar. Cuando hablamos de esta parte del maltrato o del vínculo, cuando decimos que realmente cuando hay maltrato o cuando hay vínculos negativos, realmente responden a patologías del comportamiento humano, que lo van a ver en otras charlas, realmente está muy relacionado y se han dado cuenta que los trastornos antisociales van muy relacionados al maltrato animal y hay estudios supremamente importantes en los que se demuestra que el 96% de adultos con delitos han tenido previamente casos de maltrato animal. Mucho, muy alto, muy, muy alto. Que un 36% de los asesinos seriales vio crueldad animal cuando estaba chico y que el 46% de asesinos seriales no solamente vio maltrato animal cuando estuvo chiquito, sino maltrato animal en la adolescencia, que son cifras que a nosotros nos empiezan a generar un montón de alertas en la importancia de la temática que estamos viendo ahora, porque es que si nosotros no visualizamos esto, no entendemos cómo solamente evitar el maltrato animal, sino cómo el maltrato animal son indicadores de afecciones y de patologías del humano que vuelven un círculo vicioso con el bienestar o maltrato animal. Hay una cosa que se llama los intimidadores patológicos, ahora sale mucho y es una de las cosas que más puede estar pasando en este momento. Yo he tenido muchos casos de esto, ahorita les cuento un caso puntual, y es el maltratador dentro de una familia o dentro de una relación que maltrata a ese ser vulnerable que toda la familia quiere para generar intimidación en otros. Le pega el perro para intimidar a la mujer, le pega el perro, es esta fotico que ven aquí, que yo la pongo como un osito, ¿por qué no la poner como un perrito? Pero el maltratador genera eso. Yo tuve un caso de un paciente, un perro que yo tengo que fue secuestrado. Ese perro fue secuestrado. Tiempo después empezamos a buscar el perro, fue increíble, recibimos una llamada anónima donde nos llamó la víctima y me dice, yo sé quién tiene su perro, lo tiene mi esposo y lo tiene secuestrado aquí en mi casa y todos los días me dice que mire lo que yo puedo hacer y que por eso no me puedo ir. Me pude volar y yo les estoy contando eso porque lo único que quiero es que le hagan daño a esa persona. Entonces, esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí vimos lo de los asesinos seriales y hay otro que vemos que no tenemos muy identificados, que lo van a ver más adelante, pero es el síndrome del Salvador. La persona que genera daño, causa daño para después llevar, salvar y proteger, es bien importante porque estos que son patrones en animales continúan siendo
peores y escalables en los perros. Es por eso que es muy importante que los valoren y estén valorados dentro de los profesionales de la salud humana, de la salud mental y social, porque en este momento no se tienen como evaluación el proceso de maltrato o malos relacionamientos con los animales previo a las patologías con los humanos. Y también a esta parte del vínculo patológico tenemos un alto componente de cultura y educación. ¿Por qué les decía de cultura y educación? Ahora sí estemos creciendo y cambiando, realmente sabemos que en algún momento culturalmente las corridas de toro eran cultura y que en este momento todavía las defienden por eso, independientemente que haya maltrato animal y que gocemos del sadismo, porque realmente hay sadismo en esto, hay sangre, es cruento, no es positivo. Estuvo respaldado y o todavía continúa en muchas partes del mundo siendo cuidado como cultural, igual que las peleas de gallos, igual que algunas veces peleas de perros, como en algunas partes también generan, hay matanzas generalizadas de ballenas, en el momento en el que los jóvenes de algunas partes pasan a ser adultos, y realmente eso lo que empieza a generar es alimentar posiblemente los patrones de personas o esas predisposiciones pequeñitas que tiene una persona. Este tipo de actos los alimentan para desarrollar sus patrones patológicos desde la parte de la sociopatía en los humanos. ¿Ok? Entonces, bien importante que entendemos que esa parte cultural y que las culturas cambian, que por fortuna nosotros somos una especie animal que nuestro principal característica y lo que nos ha llevado como animales a estar en todo el mundo, conquistar todo el mundo, y miremoslo desde una parte bonita y no desde una parte fea. Somos una especie animal completamente adaptable, o sea, en toda parte del mundo existen humanos y cucarachas, realmente, pero realmente la cucaracha no tiene la capacidad de impactar y cambiar todo su entorno, nosotros sí. El problema no es que tengamos esa capacidad, el problema son la educación, la cultura y los valores que tenemos en este momento como criterios de verdad, que son los que estamos trabajando por modificar para poder hacer en este momento una transformación del entorno y un impacto positivo. Es la única forma realmente de cambiar esta historia es generar sensibilización, educación para que el humano en grupo y con su adaptabilidad, con la adaptabilidad que tenga, pueda hacer cambios positivos de todo esto que nosotros estamos viendo. Esta es la charla y el tema que les traía el día de hoy. Quiero agradecerles mucho, principalmente agradecerle enormemente a Fundación Instintos, a mis compañeras, porque todo esto que hoy les traigo como mi pasión, no solamente lo he hecho yo, lo he hecho alrededor de mis compañeras, de esta fundación enorme que creo que es nuestra gran maestra, y de los perros con los que trabajamos ahí, con los animales con los que trabajamos ahí. Empezamos con perros, tenemos gatos, ahora tenemos aves, porque estamos estamos en proyectos muy, muy chéveres del estudio de este vínculo, este relacionamiento y cómo impactamos positivamente a través de estos estudios, de estos espacios, en un muy buen relacionamiento. Espero que les haya gustado, espero que este tema que es tan pasional para mí, que es un tema que, como les digo, cuando lo empezamos a ver, es un tema supremamente sensible, fácil, que nos despierta a nosotros esa parte sensible, humana, que ahora es de como de última tendencia. Realmente es algo que venimos teniendo desde nuestra coevolución, que está con nosotros, que nos está en nuestro ADN, que es ahí donde se encuentra esa posibilidad tan fácil de despertar esa conciencia y esa parte de nuestra genética que nos lleva a cuidar nuestro entorno, a de verdad despertar la biofilia como es y a despertar todo este tema del vínculo que realmente está de forma positiva en la mayoría de nosotros. Cuando se expresa de forma negativa es porque hay un proceso patológico, y ese proceso patológico se ve incrementado en este momento también porque las especies animal humano, ni siquiera tiene la garantía de las 5 libertades. Y hoy estamos pidiendo y diciendo que las 5 libertades para los animales son demasiado básicas y que no funcionan, que se quedan corticas. Ojalá también entendiéramos que esto también es cortico para los humanos y que simplemente tenemos esa misión desde el despertar consciente y profesional.
porque hay que tener, esto es una parte de una revisión profesional, porque casi siempre los síndromes de acumulación, la fatiga compasional o el proteccionismo se generan por desequilibrios entre mucho apego, mucho amor, pero poco conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Aleja. Por aquí estoy muy contenta, la verdad, Sara, mil gracias. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Los comentarios dan cuenta pues de un agradecimiento bastante importante. Las personas pues están bastante contentas. No sé si podamos resolver algunas Claro que sí. preguntas que tengo por acá. Entonces, voy a elegir algunas porque creo que son bastante importantes. Lo primero es que nos pregunta David Rodríguez que cómo diferenciar o él nos dice, una cosa es el aprovechamiento y la otra es el abuso. No sé si para todos sea tan fácil diferenciar dónde está esa línea. Esa sería como la primera pregunta. La diferencia o la línea entre el abuso y el aprovechamiento. Bueno, yo creo que hay inclusive, antes eso se llamaba explotación, ahora se llama aprovechamiento, y realmente el humano siempre ha tenido una simbiosis. ¿Cuándo es explotación? Cuando deja de tener un beneficio mutuo, más allá, cuando realmente, lo voy a decir aquí con mucho cariño, sin entrar en unas discusiones de producción, pero cuando por extraer un alimento para nosotros condenamos a un animal a vivir todo el tiempo de su vida en una jaula en la que no se puede ni mover, ni sentar, ni echar, y que independientemente cuando su etapa productiva se termina sin ningún tipo de vínculo, agradecimiento o conciencia, le hacemos una muerte y un descarte. No es lo mismo ese tipo de producción a la granja en la que se vive con unos animales sueltos, con bienestar, que no se les corta el pico, que se permiten tener y conocer su comportamiento, conocer al otro. Cuando nosotros no conocemos y no reconocemos las necesidades y derechos del otro, los violentamos. Y cuando los violentamos, pasamos de el aprovechamiento, que el aprovechamiento puede ser mutuo. Yo mantengo a mis gallinas libres de que se las coma un animal que viene rapaz, las tengo libres de hambre, las tengo cubiertas, pero en otros sistemas de producción a cuando simplemente las veo y las cosifico. Eso es cosificar. Cuando simplemente es como un trapo que se humedece y se le saca lo último y ¡puf! Se bota como cualquier cosa. Esa es la gran diferencia entre el aprovechamiento y la explotación. Listo, por acá tenemos otra pregunta y es una pregunta, espérame un segundo, de Nicole Camila. Pregunta, ¿el apoyo emocional podría, me imagino que es tenerse en cuenta como aprovechamiento? Creo que la pregunta es si el apoyo emocional podría considerarse aprovechamiento. Mira, el apoyo emocional cabe desde dentro de todas las partes de las intervenciones asistidas con animales y realmente se tienen que tener unas líneas muy delgadas del bienestar porque dentro de las intervenciones y terapias asistidas con animales, si no se tiene por encima la prioridad del vínculo que es que me genera bienestar y le genero bienestar, se pueden llegar a casos de explotación o casos de no bienestar, ¿cierto? O sea, yo como, y lo voy a decir aquí, eso por eso es muy importante las reglamentaciones que han creado mucho acá, principalmente las intervenciones asistidas con animales. Yo voy a hacer un ejemplo, soy un psicólogo, tengo un perro, con ese perro brindo soporte emocional y no reconozco las mínimas leyes de bienestar ni estudio etología de ese perro y lo pongo a trabajar la misma cantidad de horas que yo trabajo, ese perro se va a saturar y ahí tú estás haciendo una explotación de ese animal. Estás haciendo una explotación de ese animal porque lo estás llevando a unos puntos de fatiga gigantes y no estás reconociendo las leyes mínimas que, por ejemplo, indica que un perro no debe trabajar más de 2 horas seguidas, diferente a lo que es un perro de asistencia. Y el perro de soporte emocional es un perro que si lo tienes, debes de reconocer una gran cantidad de necesidades básicas que tampoco las conocemos muchas veces, no porque los queramos aprovechar, sino porque no tenemos conocimiento, pero nosotros desde Fundación Instinto, siempre que tenemos un animal de compañía, requerimos y les decimos, este es un perro que debe tener rutinas de esparcimiento, rutinas de estimulación sensorial, rutinas de estimulación mental, rutinas de ejercicio, rutinas para estar él solo y no solamente estar obligado a hacer
el bastión de otra persona. Normalmente con los perritos de acompañamiento se generan unos vínculos muy bonitos, pero hay que cuidar mucho el hiperapego bilateral, ¿cierto? O la dependencia, ¿cierto? Porque el hiperapego y la dependencia también pasan a ser patologías del vínculo, porque no es saludable para alguna especie animal sentir que tiene dependencia de la otra, que se siente insegura de la otra, ¿cierto? Porque les podemos faltar en cualquier momento y muchas veces de las patologías de las personas nos sentimos a gusto sintiendo que otro depende de nosotros, pero creo que esas respuestas las van a ver en otras charlas que yo también ya las quiero ver. Listo, creo que para finalizar vamos con esta última pregunta de Andrés Felipe Morales. Nos dice, ¿podríamos decir que asociar el comportamiento de las personas que tienen fobia a los caninos por experiencias de ataque es un vínculo patológico? Puede ser, es un vínculo negativo, claro que sí, las fobias son vínculos patológicos, se llama sinofobia, la fobia a los animales y se tiene que tratar con mucha humanidad porque normalmente, y eso lo trabajamos ahora mucho desde Fundación Instintos, porque en este momento la fobia a los animales y principalmente a los perros se está volviendo un criterio de exclusión social. ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos esto en la cabeza, la persona que no le gustan los animales es mala, no. La persona que no tiene un vínculo positivo con los animales puede tener experiencias negativas previas, no quiere decir que sea una mala persona, o no tuvo la educación, o no tuvo la posibilidad de sensibilizarse, y puede ser eso, no la podemos clasificar por un solo tipo de relación. Entonces, por ejemplo, ahora nos pasa mucho con niños, hemos trabajado con muchos niños que tienen este tipo de patologías y no quieren ir a ninguna parte, no quieren ir a un centro comercial. Medellín, la ciudad en la que yo vivo, es supremamente pet friendly. Aquí se puede ir con los perros a todas partes, inclusive ven que podemos entrar inclusive a hacer terapia asistida con todos los protocolos a clínicas, a pacientes oncológicos, a cárceles. O sea, llevamos unos avances muy chéveres, nos falta mucho, pero tenemos avances muy chéveres y realmente estos niños no quieren ir a las casas de los amigos y ese rechazo social asociado a un animal hace que la persona desarrolle un vínculo más patológico que pueda llegar a la rabia o inclusive escalar a una patología donde maltrate. Quien no le gusta no es un maltratador. Quien tiene miedo no es un maltratador. Muchas veces es víctima de un miedo. Pero si socialmente lo rechazamos por eso, lo juzgamos por eso, podemos predisponer un patrón patológico para el maltrato. Bueno, que es un criminólogo que está bastante asociado a este tema del vínculo humano-animal. Esperamos de verdad contar con ustedes en los próximos espacios que tenemos programados. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Sara y a la Fundación Instintos por estar presentes en todos estos eventos. Chicos, un placer compartir con ustedes. Por mí me quedaba 5 horas seguidas, pero todo tiene un inicio, todo tiene un fin. Mucha gratitud. Animal Defense, Medicina Veterinaria Forense, los quiero mucho, los admiro mucho y seré la primera en las próximas charlas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.